Queridos, quisiera pedirles que se queden hasta el final del video, porque aparecen unas reflexiones que hago que nacen bastante espontáneas, la verdad, pero que creo que pueden significar harto para ustedes y ojalá que les haga eco y ojalá que a través de ese tema que toco al final del video podamos todos conectar y encontrar puntos en común en nuestra esencia de personas, de seres humanos. Así que eso. ¿Cómo están mis queridos amigos? Tengan ustedes la más cordial y calurosa bienvenida al video del día de hoy, donde hablaremos de los físicos extraordinarios, de los portentos, de los físicos portentosos en la historia del fitness, las grandes leyendas, desde el culturismo hasta el estético, hasta físicos normales que han inspirado a una generación de hombres que, como yo, hemos sentido pasión por los fierros, pasión por el fitness. Quiero mostrarles el físico que tengo yo en condiciones normales, en condiciones de luz normal, después de haber almorzado, después de haber tomado harta agua y estando bajo mucho calor, que es donde el físico se tienda a tapar un poco más. Entonces, esto es lo que quiero, que es el físico normal de uno, sin haber entrenado antes, sin las mejores condiciones de luz. Esto es lo que pueden esperar, estas son las expectativas reales de una persona con una buena genética, pero normal, y que entrena harto y se alimenta bien. Esto es lo que hay. Lo demás se consigue con genéticas extraordinarias, que de por cierto las hay, y con anabólicos. Así que, sin más, vamos a ver y estudiar los grandes casos del culturismo y del mundo de la estética. Bueno, y sin más, quiero empezar el video hablando de Flex Wheeler. Probablemente el culturista que más yo admiré en su minuto. Una genética extraordinaria. La mejor genética del culturismo, era conocido. La mejor genética en el físico-culturismo. Un tipo que consiguió unas dimensiones de deltoide impresionante. Un mega deltoide que parecía una pelota. Las proporciones, los abdominales que tenía, la simetría de sus músculos. Era sensacional. Probablemente dentro de los 5 mejores culturistas de todos los tiempos. Para mi gusto, el mejor de todos. Flex Wheeler tenía una peculiaridad, era único, porque era un tipo que tenía una similitud con Mike Tyson. ¿En qué sentido? Mike Tyson, siendo un peso pesado y teniendo la fuerza del golpe de un peso pesado, se movía como un peso mosca. Una particularidad muy difícil de alcanzar en el fondo. Porque a medida que tú tienes más peso, más tamaño muscular, más lento te vas a volver, es natural. No obstante, Tyson tenía esa particularidad que era muy grande, muy musculoso, pero sumamente ágil. Eso era algo que lo hacía único. Ya, Flex Wheeler tiene algo muy parecido, porque tenía un físico muy estético, con una cintura muy pequeña, era muy acinturado. Cosa que producía una acentuación visual en su forma natural de B corta. Entonces era un físico sumamente estético para los estándares de lo que hoy es el Open. Entonces, esa era una de las grandes particularidades de Flex Wheeler, que era un físico muy estético, con líneas muy clásicas dentro de la categoría de peso pesado del Open. Era único, realmente extraordinario Flex Wheeler. Aquí en las imágenes ustedes pueden apreciar. Lamentablemente no puedo poner videos porque puedo tener problemas por derechos de autor. Pero las imágenes hablan por sí solas, definitivamente. El siguiente culturista en la lista que yo necesitaba traer al video es sin lugar a dudas el gran Dorian Yates, un culturista inglés proveniente de Birmingham. Él entrenaba en los gimnasios ahí en los suburbios de Birmingham, en pleno invierno, muriendo de frío, y ahí el hombre al pie del cañón entrenando. Una indiscutible leyenda del culturismo. Dorian Yates, peso 110 kilos, medía 1,78. 1,78, creo que son 5 pies 10, según 5 pies 10, 5,11, según las medidas americanas. Legendario y conocido por ser el que inició el movimiento del Mass Monster. Fue el primer culturista
que fue catalogado con esa etiqueta de Mass Monster, porque realmente el efecto visual que tenía su espalda, sobre todo, era impactante. Era una espalda inmensa. Se le conoce hasta el día de hoy como la mejor espalda en la historia del culturismo. Tenía un método bien particular para entrenarla. Él hacía el remo de otra forma. No hacía los remos como por ejemplo los hacía Arnold o Luz Ferriño o Columbu. Él lo hacía de otra forma, el remo. Él lo hacía con una inclinación distinta, con un grip distinto. El remo de Dorian se tornó célebre. Lo mismo con el peso muerto. Él hacía el peso muerto del tipo húngaro, el Hungarian deadlift, el peso muerto húngaro, pero con acople de escápula atrás, lo que le permitía maximizar el trabajo en la espalda. Un tipo legendario. El gran inaugurador del fenómeno de Mass Monster que conocemos en el mundo del culturismo en la clasificatoria, en la categoría de Open, hasta el día de hoy. Legendario por eso. 6 veces Mr. Olympia, desde el 93, 94, 96, del 92. Ganó el Mr. Olympia del 1992, 93, 94, 95, 96, 97. Ahora, a mí en lo personal eso no me dice mucho porque yo le hubiera dado el premio a Flex Wheeler. Sí, pero bueno, los criterios que usan los jueces son bien sesgados en el fondo. Tienen su sesgo y sus preferencias y bueno, no es un deporte objetivo en el sentido de que en un partido de fútbol el que mete más goles gana. Aquí no, es difuso el criterio con el cual se le otorga el primer lugar a un culturista, ¿me entienden? Por sobre otro. Es un juicio imparcial, hay parcialidad en la elección de uno versus el otro. Pero bueno, así es el culturismo. A continuación tenemos otro culturista legendario por su estética de los años 80, Bob Paris. Realmente, para mi gusto, el culturista más estético de todos los tiempos. Probablemente con figuras como esta nacieron después figuras admiradas como Sis, que Sis fue el fundador del movimiento estética. Sis fue el padre del estética. Entonces han habido atletas que han marcado a generaciones completas, que han inventado, han dejado una impronta impresionante. Como por ejemplo, bueno, Dorian Yates, que fue el primer Mass Monster, Flex Wheeler, como por eso los traigo aquí a este video, porque marcaron hitos. Lo mismo Bob Paris, el culturista más estético de todos los tiempos. Estamos hablando acá de líneas muy clásicas, con estética griega, con una simetría perfecta. Fíjense en los abdominales. Las líneas del abdominal son muy simétricas unas con respecto a otras. Es el mismo físico desde la mitad hacia la izquierda que de la mitad hacia la derecha, una simetría perfecta. La estética por definición, Bob Paris. Unas fotos espectaculares, unas poses. Realmente este tipo era una escultura viva, una escultura viviente. Eso es lo que es Bob Paris. Y pasando desde Bob Paris hasta Sis, las diferencias son evidentes. No obstante, el rasgo común que tienen es la parte estética. Sis tenía un físico muy estético. Era un tipo ruso, nació el año 89, si no me equivoco. Bien flaco, un tipo que era normalmente un gran deportista, de chico se fue a Australia y le fue muy bien jugando fútbol. Era un gran futbolista y también fue capitán del equipo de ajedrez de su colegio. Era un tipo que, dadas sus inseguridades, decidió meterse en un gimnasio y empezar a sacar masa muscular. Porque lo pilló la adolescencia y juventud, iban a los clubes y veía que a los gallos que eran más grandes y todo le iba mejor con las mujeres y tenían más seguridad en sí mismos, se mostraban mejor plantados. Eso fue lo que lo motivó a empezar a entrenar y a meterse en los foros de internet y a ganar seguidores y iniciar un movimiento que en el fondo fue el movimiento que se conoce como los estéticos. Él es el padre fundador de la estética. Hubo culturistas que lo precedieron, como el mismo Bob Paris, que como que doy el pase desde Bob Paris hasta Sis. Pero claro, mientras Sis medía
1,85 m y pesaba 85 kilos, ¿sí? Bob Paris medía 1,77 y pesaba lo mismo. Entonces eso habla de distintas proporciones musculares. Evidentemente que el enfoque que le dio Bob Paris a su carrera fue mucho más competitivo que lo que hizo Sis. Sis no compitió nunca en un torneo de culturismo. No era esa el afán que lo motivaba a entrenar. Era la fiesta, bueno, y nada, por el consumo de anabólicos y otras sustancias lo llevó a una muerte prematura. Factor que también en parte contribuyó a la fundación de su leyenda. Y otro de los culturistas estéticos más célebres de todos los tiempos, sin duda, es Jeff Seid. Jeff Seid es una estética extraordinaria, fuera de lo común. Y lo mismo, una genética realmente extraordinaria, muy fuera de lo normal. Totalmente fuera de la norma. Y también de élite. Un campeón, un deportista, fue campeón de lucha libre, jugó fútbol americano, un tremendo atleta y una estética realmente impecable. En este footage de fotos que están viendo de él, yo creo que estaba natural. Por ejemplo, en las fotos que vemos acá apareció René. ¿Qué pasa, René? Por ejemplo, en las fotos que vemos acá, yo estoy prácticamente seguro que Jeff Seid era natural. Ahora no me consta, porque por supuesto. Pero este tipo tenía una genética realmente extraordinaria. Así que no me extraña que sea natural. Pero como les digo, se trata de genéticas que menos del 1% de la población tiene. Entonces, fíjense el ancho, la envergadura natural de sus hombros, que debe ser hasta como por acá, más o menos. Más o menos, es una percha andando. Entonces son cosas que la naturaleza te da. Un atleta excepcional, sin duda, marcó también una generación de gente que hizo fitness, que hace fitness hasta el día de hoy. Oye, el ruido de al lado, compadre, están construyendo, me ha costado un montón grabar, así que téngame paciencia, nene, porque uy, Dios mío, me ha costado hacer este video que ni se imaginan. He tenido que literalmente ir poniéndole pausa cada vez que los locos se ponen a hacer funcionar la maquinaria, pero está bien, pues es su trabajo, los nenes tienen que hacer la pega. Ya, y de Jeff Seid yo quería hacer el contraste a lo que es un físico ya mucho más normal, que es el de Brad Pitt en Troya. Ustedes pueden ver en Brad Pitt en Troya el prototipo del físico que la gran mayoría de hombres quiere, y es el físico que es el más atractivo para el sexo opuesto, pero por lejos. No se trata de desarrollar un físico con mega músculo y ultra marcado. No, la verdad que no es la magia. La magia está en alcanzar un parámetro estético que vaya natural a tu biología, a tu fisonomía. Y eso se alcanza entrenando bien, digamos, y teniendo una nutrición que te permita reducir los niveles de grasa para maximizar la visibilización del músculo. Pero presten atención al inicio del video, porque dice mucho el inicio del video de cómo se ve uno en condiciones normales. Uno no se ve musculoso, uno se ve normal, ahí nomás. Para todo lo que uno entrena, y verte así no es fácil. Ojo, que esto es algo que le pasa no solo a mí, que yo soy pequeño en la comunidad del fitness, yo no existo. Pero le pasa a grandes figuras del fitness que entrenan duro y no se encuentran su físico a la altura de todo el esfuerzo. Y es un fenómeno que es súper observado en muchos atletas que hacemos fitness. No es fácil contrastar los extenuantes entrenamientos a los cuales uno se somete, muchas veces con sobrecarga sobre tu peso corporal, como por ejemplo yo en la press banca inclinada, o en la misma sentadilla, o en los pesos muertos, etc.,
contrarrestar ese esfuerzo con lo que es capaz de alcanzar tu físico. Y por eso es que tanta gente cae en el uso y abuso de sustancias. Y esto nos obliga a plantearnos las cosas de manera brutal con nosotros mismos al mirarnos al espejo. Y es que uno tiene que saber qué es y qué no es. Cuidado con la dismorfia. Porque yo, por ejemplo, yo tengo un poco de dismorfia. Yo a veces no estoy satisfecho con el físico que he alcanzado. Ni siquiera con las mejores condiciones de luz. Por ejemplo, hay tomas en que yo considero que salgo bastante bien en un buen estándar, pero uno siempre va a ser el peor juez con uno mismo. Y no crean que he recibido comentarios negativos aquí, pero créanme que eso no es nada al lado del juez que es uno mismo. Con uno mismo uno es terrible. Entonces es muy difícil estar en esto y no caer en la exacerbación de las pasiones, en la exacerbación de la vanidad. Así que cuidado. Yo creo que a mí esta lesión del bíceps que me pasó son advertencias que vinieron desde arriba para mí. Una forma de decirme: controla tu vanidad, controla tu afán en tu físico, porque en el fondo tu físico, como sea, se lo van a terminar comiendo las moscas, como sea. Entonces, a mí lo que me pasó en enero me ha hecho pensar mucho en por qué hago fitness, en cómo mejorar. Son luchas diarias que uno va teniendo con uno mismo. Pero presten atención, porque yo ya soy una persona que tengo 51 años, probablemente soy mucho mayor que muchos de ustedes que me están escuchando. Entonces, si van a transitar con todo por este camino, si le van a poner pino para cambiar su físico y estar estético, como estos grandes atletas que hemos visto hoy día, cuidado con la vanidad. Cuidado con afanarse en lo material, porque al final el fitness, lo que termina uno haciendo es afanarse en cosas materiales, que no tiene sentido porque no son cosas trascendentales. El físico que tiene uno es prestado. Yo me di cuenta de la lesión, el físico es prestado. O sea, yo me lo rompí de manera muy fácil. Entonces te hace pensar, ¿para qué afanarse tanto? ¿Vale la pena afanarse tanto? ¿Vale la pena obsesionarse si en el fondo todo lo que hay que alcanzar es eso que vieron al inicio? Piensen, queridos, piensen y hagan las cosas bien. Si hay algo que yo quisiera hacer con estos videos que subí todo, es poder inspirar, pero de manera sana, sin que se obsesione, entendiendo que el físico es algo prestado y es algo material. Entonces no vale la pena. Afánense por su alma, crezcan, hagan crecer su espíritu, no hagan tonteras, cuídense, hagan fitness, pero con el afán de estar bien con ustedes, no porque se le vean o no las calugas. Si a mí no se me ven las calugas en condiciones normales, ustedes vieron un físico normal. Entonces, ¿para qué afanarse tanto con esta cuestión de que hagamos abdominales para que tengamos el six-pack bien marcado? Eso no llega nunca, la verdad. No llega nunca. Y cuando llega por un rato. Yo, por ejemplo, las tomas que saco yo en mis videos es después de estar entrenando, en ayuno. Es cierto, yo tengo un porcentaje de grasa bajo, pero cambia el físico durante el día. Tú basta con que ahora en verano, en almuerzo, almuerces, valga la redundancia, y te transformaste en otra cosa. O sea, entonces no vale la pena realmente estar pensando que el six-pack, que la definición abdominal, la tontera. Hagan las cosas por estar bien, por estar sano. Y el fitness debería ser una condición para hacer otro deporte, porque el fitness sí es un deporte, el gimnasio es un deporte, pero bien vale la pena practicar otro deporte. Por ejemplo, yo practico boxeo. No he practicado mucho ahora último por la lesión que tuve, pero este año pretendo dedicarle harto tiempo al boxeo. Me gusta lo que se siente cuando uno boxea.
No me gusta hacerlo demasiado porque pasa a ser un cardio muy agresivo, muy catabólico, pero sí, me gusta practicarlo. Me gusta, sobre todo las sombras de boxeo, me gusta. Y bien, queridos, espero haberles servido en este video, que se hayan entretenido y afánense por aquello que es trascendental. Presten la atención a su alma, hagan la contemplación. Yo aquí tengo una vista al Cerro La Campana. Voy a girar un poquito al otro lado, nini. A ver, yo les llamo, allá está el Cerro La Campana. Y hay veces en la hora crepuscular donde yo realmente me pongo a contemplar la campana, ese cerro allá, y realmente siento que, realmente, ¿saben una cosa? Siento que me conecto con Dios, con la fuente de la creación. Siento que me conecto con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santa Trinidad. Dios mismo encarnado en su Hijo unigénito Jesucristo. Así que yo les recomiendo que lean el Nuevo Testamento, lean la Biblia, sigan a Jesús, que es el Dios vivo, es lo único que realmente vale la pena en esta vida. Y eso, lo demás llega por añadidura, queridos. Espero haberlos entretenido, espero ser un aporte, por pequeño que sea, en sus vidas, y les deseo siempre lo mejor y que Dios Santísimo, Señor Jesucristo, los colme de bendiciones hoy día y siempre en esa. Sensei Rey.